Agradezco la participación del congresista Clayton Galván. Tiene participación el congresista Wilmer Rosas. Presidente. Presidente, por su intermedio, saludar al primer ministro y al ministro de Economía. Presidente, acabamos de tener una reunión con los alcaldes de las municipalidades urbanas y rurales del Perú y juntamente con la presidenta de la Comisión de Descentralización hemos podido escuchar las demandas que tienen. Y una de las demandas que tienen es que ya no pueden estar más viniendo y convertirse los alcaldes del país en tramitadores y gestores y que su residencia ya no son ni la provincia ni el distrito, sino más bien Lima. Y hemos escuchado cómo es que ellos lo que plantean es que la descentralización tiene que ser una descentralización fiscal. Y lo que se está haciendo con este incremento del 5.5% en el incremento del presupuesto, y ahora tenemos un presupuesto de 177.400 millones de soles. Sin embargo, el porcentaje no está dividido equitativamente como debería de ser cuando se trata de descentralización. Estamos hablando de simplemente nuevamente se está repitiendo que los porcentajes del 70% está en el gobierno central, un 18% en los gobiernos regionales y el 12% en los gobiernos locales. Esto se repite más y más de lo mismo. Y el planteamiento de ellos es que debería de incrementar. Y ellos nos planteaban y nos decían, dice que porque existe corrupción es que no se redistribuye la economía del país. Y nos planteaban y nos decían, la corrupción está en todos los lados. Si tendría que ser esa la razón para no distribuir, sería el primero en no recibir, sería el gobierno central, porque la mayor parte de la corrupción está en estos organismos. Y por esa razón, ellos plantean de que la descentralización fiscal para la discusión de este presupuesto debería de ser fundamental. ¿Para qué? Para que los recursos que tienen las regiones y las provincias se queden en los sitios y quienes tienen que pagar respecto a los impuestos tiene que ser también en las regiones y que la redistribución que exista tiene que ser una redistribución de acuerdo a los recursos que tiene, pero también de acuerdo a las necesidades que hay. También nos planteaban que el problema de la salud, porque usted sabe que los municipios y los gobiernos regionales tienen que atender no solamente demandas de carácter de servicios, sino también de necesidades primordiales como son la salud y la educación. Y encontramos que efectivamente... Minuto adicional, por favor. Entonces esta atención no permite... Hay municipalidades que solamente tienen 8 UITs, como el Fondo de Compensación Municipal, y el planteamiento es que estas municipalidades también pudieran recibir por encima de los 12 a 14 unidades impositivas tributarias y no las 8 que no alcanza ni siquiera para pagar a los empleados, y peor aún cuando se habla de dietas para alcaldes y regidores. Entonces, señor presidente, señor ministro y señor ministro de Economía, ese es el planteamiento desde las municipalidades rurales del país, que se cambie esta situación y que si es que hay la necesidad que desde el Congreso podemos ayudar para que se incremente el fondo común, creemos que sí podemos hacer, porque más de 500 municipalidades en el país solamente reciben 8 unidades impositivas tributarias. 30 segundos para que termine. Que no alcanzan ni siquiera para gastos administrativos,
peor aún para inversión, y ni siquiera se puede dar una contraprestación con este fondo para hacer otras obras, ya sea por obras por impuestos, porque resulta que se endeudan y no pueden pagar ni siquiera cuando se hacen las obras por impuestos, señor presidente. Por lo tanto, creemos que se tiene que tomar en consideración en este aspecto la descentralización, parte también por una descentralización efectiva o una descentralización fiscal, señor presidente. Muy agradecido, congresista Wilmer Rosas. Tiene su participación la congresista Alejandra Aramayo. Hola, gracias señor presidente. Saludar nuevamente al Premier, al señor ministro de Economía y Finanzas, para hablar de un tema presupuestal. Yo solo me voy a abocar de los 9 temas que han priorizado a 4 temas y empezar por el tema, si me lo permiten, presidente, de descentralización. Señor presidente, quisiera por favor que usted autorice que se me pueda apoyar con unas láminas. Presidente Olaechea. Interrupción otorgada, por favor. Muchas gracias. Colegas, hablar del tema presupuestal es un tema complejo para el país. ¿Quién entiende cuántos recursos se dan y a qué nivel de gobierno? ¿Cuál es el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales? Si han ejecutado o no, y si es importante de que tengan más dinero, más plata, más recursos, o que estos tengan la capacidad de ejecutarlos. Yo los invito a que me acompañen a dar una mirada a estos cuadros. Colegas, si podrían ustedes guardar un poco de silencio. Acá atrás. Gracias. A González. Fíjense ustedes en las 3 últimas líneas del cuadro que presento. Vamos a ilustrar, ya que está acá el Premier, con el sector Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Tomo estos porque son temas emblemáticos de los que todos hemos hablado. ¿Nos preocupa el tema de gestión y conflictos sociales? Sí, lo ve el Premier, que está aquí presente. ¿Nos preocupa el tema del feminicidio? También. El tema de mujer y poblaciones vulnerables. El ministro se ha abocado en la primera parte al tema del friaje. Bueno, es un tema que debería ver el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Este es el avance presupuestal. Presidencia del Consejo de Ministros, 11%. ¿A qué mes del año vamos? Al 9º mes del año. Señor ministro, por favor, tenemos que tener mayores estándares de ejecución presupuestal. Por favor, congresista, a través de la presidencia. Mil disculpas, presidente. Y cuando vemos el tema de la presidencia del Consejo de Ministros, señor presidente, podríamos ver la gestión de riesgo de desastres. La suscrita ha presentado un proyecto de ley trabajado hace varios meses y su viceministro a cargo se ha opuesto al proyecto de ley. Ha dicho que no es conveniente cuando se trabajó con el SINAGER y otras entidades. Esta iniciativa legislativa a través de una autoridad permitiría que se ejecuten mejor los presupuestos. ¿Qué necesitamos en la gestión de riesgo de desastre, que además le incrementan 189 millones de soles? Necesitamos que se presupueste, señor presidente, a través suyo en el MEF, 9 millones de soles para el sistema de alerta sísmica. ¿O estamos ignorando que somos un país altamente vulnerable sísmicamente? Ya estuvo presupuestado en un inicio y después hoy sencillamente no ha sido tomado en cuenta de un presupuesto de 2 años con 20 millones adicionales. Y en el tema de gestión de conflictos sociales, bueno, el tema también se ha incrementado de manera interesante. 189 conflictos sociales. ¿Acaso el tema de diálogo, mirando del conflicto pasado de tía María, no es un tema componente de la presidencia del Consejo de Ministros? ¿Cuál es la eficiencia que hay en este sector? Pero volvamos por favor al cuadro que convocaba podamos mirar. En el tema mujer, que varias congresistas y congresistas nos hemos reunido para hablar, fíjense, el 73% de las comisarías especializadas de familia a nivel nacional no cuentan con ambientes adecuados para atender los casos de violencia. Las comisarías. Este es un tema que excede al Ministerio de la Mujer, porque el Ministerio de la Mujer solo interviene en el primer momento, que son los centros de emergencia mujer.
Todo el engranaje de atención a la mujer pasa por la comisaría, el Centro de Emergencia Mujer, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las medidas que puedan detener a un posible victimario. Pero los recursos se quedan en el Ministerio de la Mujer. Si bien los recursos asignados para la lucha contra la violencia hacia la mujer se han incrementado considerablemente a través de la presidencia, señor ministro, esto no ha detenido el tema efectivo de detener la violencia contra la mujer. Entonces hay que mirar cómo se ejecutan estos recursos de diferente manera. Empoderamiento y desarrollo de capacidades a las mujeres. Le voy a reenviar con todo el respeto a través de la presidencia una carta que cruzáramos hace meses al presidente de la República para mirar al tejido social ya construido a través de comedores populares y otros espacios que nos puedan ayudar a erradicar la violencia contra la mujer. Y bueno, quería mirar el sector salud. Tiene un minuto adicional. Voy a pedir, presidente, si es posible que sean 2, encarecidamente. El tema de salud es un tema realmente importante y podríamos ver acá la ejecución de gasto al 9º mes del año, 28%. Y démosle una mirada ente por ente. El día de hoy, la ministra de Salud, como lo comenté temprano, ha cambiado al viceministro. Pero no es un tema de personas, es un tema de políticas en este sentido. Y en el sector salud lo que tenemos es que en materia de inversión, les comento, consulta amigable al día de hoy, la Superintendencia Nacional de Salud, lo que denominamos su salud, señor Premier a través del presidente, ha ejecutado 12%. Nosotros presentamos la ley de defensoría del paciente. ¿Y sabe por qué la observó a través de la presidencia y el Ejecutivo? Porque dijo que había su salud. Pero su salud está ejecutando 12% y es una entidad eminentemente centralista, solo funciona desde Lima. ¿No creen acaso que los miles de pacientes del país no merecen ser representados por un ente eficiente? Esos son los indicadores de salud. En materia de inversión y equipamiento, donde están las famosas incubadoras, a través del presidente, señor Premier, se ha ejecutado el 10% del presupuesto. Hoy nos anuncia usted de que a los gobiernos regionales se les va a dar 3.000 millones más de soles. Es importante. Ya ha dicho usted que no todo es descentralizado, hay temas que van por organismos públicos descentralizados, o sea, es desconcentrado. ¿Quién nos garantiza hoy de que los gobiernos regionales van a tener la capacidad de ejecutar esos presupuestos? En materia de friaje, la época más alta del friaje es en septiembre. Estamos al 47% de ejecución, Premier, a través del presidente. Entonces, cuando vemos el tema de recursos financieros, tenemos que ver el tema de capacidades para ejecutar esos recursos. ¿Cuáles de los ministerios a cargo de su sector, a cargo de usted, a través de la presidencia, están haciendo el acompañamiento? Si en el Ministerio de Salud esta ley de rectoría que teníamos para acompañar aún no está reglamentada. Para que termine, por favor. Gracias. Yo termino con lo siguiente. El tema de justicia es un tema que a todos nos toca. Hace poco, este Congreso de la República, y a pedido del señor Premier a través de la presidencia, hemos aprobado 4.5 millones de soles para bonificaciones de fiscales supremos. ¿Sabe para cuánto se dio 4.5 millones? Para 32 personas. 22 miembros del Poder Judicial, 5 del Ministerio Público y 5 del Jurado Nacional de Elecciones. No es una broma. Para que culmine, por favor. Cito 30 segundos finales. Trabajadores del Ministerio Público y del Poder Judicial, para quienes habíamos trabajado una escala remunerativa para que no haya huelgas en el Ministerio y el Poder Judicial, necesitan 38 millones. ¿De cuántos trabajadores hablo? Más de 20.000 por sector. Menos brechas, menos pensemos en los vocales supremos y fiscales supremos, pensemos en los trabajadores también, o no merecen tener acceso a la dignidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Aramayo. Toca su turno, congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Un saludo por su intermedio a los ministros presentes. Señor presidente, yo quería hacer un comentario en torno a la inversión pública
y que me voy a remitir para eso a la gráfica en la diapositiva número 6 de la exposición del ministro. En esta página se señala cómo la deuda pública del Perú tiene una situación bastante privilegiada en relación a otros países de América Latina. Brasil, como porcentaje de la deuda pública, de su porcentaje de su Producto Bruto Interno, está en 90.4. En México, Colombia, Chile, porcentajes menores, y finalmente el Perú con 26.9. En las reservas internacionales, como porcentaje del Producto Bruto Interno, el Perú tiene el 28%, Chile solo el 13.4%, o sea, tenemos más del doble porcentualmente de reservas internacionales que Chile. Nosotros también tenemos por encima de México, Colombia y Brasil en la misma página 6 que exhibe, que ha expuesto el ministro de Economía y Finanzas. Sin embargo, señor presidente, en torno a la inversión pública que está contenida en la página 8 de la misma exposición, vemos claramente, señor presidente, que nosotros tenemos una medida bastante cautelosa. Y yo le atribuyo esto a una concepción, en mi opinión, dogmática y errada, de que el Estado es mal inversor. Y aquí quiero hacer un paréntesis, señor presidente. Muchas veces se dice, no vamos a la inversión pública porque el Estado es un mal empresario, y generalmente cae en la corrupción. Los escándalos de corrupción de los últimos años han teñido no solo al sector público, sino también al sector privado. El consorcio Odebrecht y sus empresas aliadas en el Perú y afines a ellas son del sector privado. En este sentido, señor presidente, nosotros planteamos de que debe haber una corrección en la decisión sobre inversión pública. Se está recurriendo, señor presidente, que también como por un parámetro no exceder del 30% en torno a la deuda pública respecto a nuestro PBI. Y en segundo lugar, no se quiere un déficit, o se tiene que tener un déficit bastante conservador. Nosotros creemos que sin llegar a extremos de poner en riesgo la estabilidad monetaria del país, se puede incrementar en 1 o 2 puntos la inversión pública con el objetivo de suplir la baja de la inversión privada con inversión pública, y en segundo lugar, señor presidente, en el afán de descentralizar el país y buscar la construcción del mercado interno. Nosotros queremos una economía para que sea sólida y fuerte, con un mercado interno fuerte y poderoso. Por favor, minuto adicional. No podemos tener la lógica de solo ser productores para vender al exterior, para satisfacer las necesidades del mundo externo, sino tenemos que tener una lógica de satisfacer las necesidades básicas y primarias, en primer lugar, de nuestro país, es decir, construir mercado interno. En este sentido, señor presidente, nosotros seguimos persistiendo en esta crítica. Y finalmente, en torno a la descentralización, hay una recentralización creciente. Es cierto que se dice que el 44% va a las provincias, pero para tramitar la inversión de los gobiernos regionales, subnacionales, regionales y municipales, tienen que venir en peregrinaje a Lima y al Ministerio de Economía y Finanzas. Pongamos fin a esto, señor presidente. Confiemos en los gobiernos regionales. El pretexto de la corrupción no solo es de ellos, es de todo el sistema, público y privado. Gracias, señor presidente. Muy agradecido, congresista Quintanilla. Tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al señor presidente del Consejo de Ministros y al señor ministro de Economía y Finanzas. En primer lugar, parece interesante, señor presidente, y creo que saludamos algunos aspectos positivos que trae la propuesta que nos vienen a hacer los señores ministros. Yo quisiera subrayar, por ejemplo, la asignación de 350 millones para salud mental, ley que salió de este Congreso, ¿no? Y que un conjunto de congresistas impulsamos. Entonces, qué bueno que le dedican unas primeras partidas, seguramente irá creciendo en el tiempo, para una política nacional que tiene que ser atendida con todo esmero, ¿no? Eso está muy bien. Me parece bien que haya un aumento en el monto global para efecto de infancia, ¿no?
Nosotros venimos de la inauguración del 5º Encuentro Nacional por la Infancia, estuvo la señora vicepresidenta Mercedes Arauz, y creo que es muy interesante y subrayo que le han puesto un nuevo enfoque de tomar a los niños desde los 3 o 4 meses de edad, ¿no? Creo que ese es un aspecto importante porque antes se les tomaba en 6 meses cuando ya estaban en la anemia y ya era un problema revertir. Entonces, creo que esto es importante. Seguramente habrá otros rubros que se podrán ir sumando progresivamente, pero son cosas que hay que saludar porque es interesante saber que hay una orientación. Necesitamos más dedicación, más decisión política, diría yo, para eso. Sí, por supuesto que sí, le hemos demandado y espero que eso se vaya cumpliendo en el tiempo. Pero luego de pasar las cosas buenas podemos pasar a algunas otras cosas que las podemos evaluar de otra manera, sin duda. Por ejemplo, ayer el señor ministro de Economía, el doctor Oliva, estuvo en la Comisión de Economía y tuvimos una conversación sumamente cordial, por supuesto, y él dijo algunas cosas que son interesantes tomar en cuenta. Él dijo, por ejemplo, gracias a las facultades delegadas, leo, Ley 3823, se han dictado más de 30 decretos legislativos que permiten implementar una serie de medidas tributarias. Bueno, me parece bien. Eso contradice la versión presidencial de que el Congreso no trabaja, que el Congreso obstruye y que en su gestión no hemos sacado ninguna ley, como si no supiera el señor presidente de la República que recién se instalan las comisiones, que se tienen que dictaminar, etcétera, etcétera, ¿no? Si es que, muy bien, gracias a esas facultades delegadas. Y en ese marco creo que el factor tributario es muy importante. Y el señor ministro de Economía y el primer ministro saben que aquí hay un grupo especial de trabajo para apoyar en la recuperación de espacio en el tema de la recaudación tributaria. Y también es buena la disposición que está en el proyecto de ley para darle a SUNAT, tanto tributaria como aduanas, un marco de autonomía de recursos y de manejo de su propia institución. Me parece estupendo y lo saludamos nuevamente. Pero también dijo el señor ministro de Economía una cosa interesante. Dijo, está probado en la historia y nos puso varios casos, como todo cambio de gobierno implica una caída de la inversión pública. En efecto, bueno, lo estamos viendo con gobiernos regionales y municipales, ¿no? Eso ya es un poco tradicional, pero sin reelección se ha agravado, porque son nuevas autoridades que empiezan y mientras aprenden se cae completamente la inversión. Pero se ha caído la inversión pública también del gobierno central. Entonces, cuando nos amenazan con un adelanto de elecciones el siguiente año a sangre y fuego, bueno, estamos anticipando por boca de los propios ministros que se va a caer. O sea, acá se nos ha venido a decir que estamos en proceso de recuperación de la inversión pública, de acuerdo, es verdad, pero a renglón seguido dicen sí, pero si hay cambio de gobierno se vuelve a caer. Y eso realmente ve en desmedro de la economía, porque aquí hay una serie de proyectos que todos queremos alentar. ¿Cómo no vas a querer que salga Quellaveco, que además tiene hasta licencia social, lograda en la época que el señor Vizcarra era gobernador o presidente regional de Moquegua? Eso está bien, pero ya ve usted el mal ejemplo en el caso de Tía María, que de paso en este proyecto no se le menciona, en el discurso de los ministros no existe Tía María, pero el mal ejemplo de ese tema, esa transacción claudicante que se hizo en Arequipa, trae como consecuencia que ahora el proyecto bandera de más de 5.000 millones de dólares que es Quellaveco está en peligro. Y si eso se cae, como palito que se van a caer los demás. Entonces, los emblemas para la recuperación económica del país están en peligro. No solamente por los riesgos propios que tienen, sino por estos problemas que estamos viendo hoy día y que en la tarde de hoy se coronan, ¿no? Con una marcha alentada desde Palacio de Gobierno, un Twitter puesto ayer por el señor presidente de la República, vayan a manifestarse a las calles. Claro, le ha dado vergüenza, ya lo retiró, parece, pero estuvo puesto ayer, está clarísimo. Entonces, señor presidente, está muy bien el proyecto de los proyectos de ley que nos traen, pero yo veo que en paralelo hay una realidad política que posiblemente
se ponga como una piedra en el camino para la ejecución presupuestal. Ya hemos visto, presidente, que el presupuesto del actual año en ejercicio, ¿cuál es su nivel de ejecución? La verdad que en algunos sectores por la pata de los caballos, empezando por la reconstrucción del norte, que estamos creo que en 22, si no me equivoco. Y en otros ministerios, pésima ejecución. Lo estamos viendo en salud, lo estamos viendo en otros lugares. Y claro, y cuando surge un problema grave, como la muerte de los bebitos, entonces dicen, no, las regiones. Pero como las regiones no eran los aliados del presidente que se toman fotos con él. Bueno, ahora resulta que de esas regiones hay 4 que están en la cárcel y hay otras personas que están en graves problemas de ejecución de su función. Y responsables directos, que no exime de responsabilidad al gobierno central en el tema, por supuesto, de la tragedia de los niños. Si es que lo que tenemos que hacer, presidente, es más bien impulsar una política de diálogo y para que continúe. Un minuto. Y permítame, señor presidente, reconocer su esfuerzo personal y de los grupos que lo apoyamos para abrir un nivel de diálogo con el gobierno central. Pero lamentablemente la buena intención en menos de 24 horas es retrucada por un video colgado en las redes por encargo no del presidente del Consejo de Ministros, porque él ayer, cuando yo le pregunté al señor del Solar, me dijo que él no lo había visto, así que quisiera eximirlo, pero detrás de él hay alguien que sí lo puso y lo colgó, con el sello de gobierno del Perú, otra vez incentivando la confrontación y la bronca, en menos de 24 horas del encuentro con el presidente de la República. Eso es lo que llama la atención. Entonces, ¿qué estamos jugando? ¿Con doble mano? Estamos jugando así, ¿no? Esa ambigüedad, yo creo que no le hace bien. Estamos hablando, es verdad, de política presupuestal, pero eso funciona si hay estabilidad política. La estabilidad económica está, pese a las dificultades, pero está. Yo creo que los fundamentos macroeconómicos están, y los respetamos. Y los fundamentos políticos están muy volátiles. Es absolutamente incierto lo que puede pasar en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros ahora, señor presidente? ¿Por qué estas reacciones? ¿Por qué el Twitter del presidente? ¿Por qué salen los ministros desaforados a insultar, a decir, a comentar, a responder barbaridades? Como cierta ministra. ¿Por qué el video? Ayer no sabíamos, pero hoy sí sabemos. En el diario Gestión dice: respaldo al adelanto de elecciones cae 14 puntos. La aprobación presidencial cae 8 puntos. Entonces, ya se ha hecho rutinario. Para que concluya, por favor. Que cada vez que la aceptación del señor presidente de la República o sus ideas caen en las encuestas, él sale con una barbaridad. Cualquiera, de cualquier tipo. Vale todo para Vizcarra. Eso no es admisible. Eso pone en la cuerda floja cualquier propuesta presupuestal, por seria que sea, porque no le da estabilidad al país. O sea, la famosa iniciativa de adelantar elecciones, 14 puntos menos en este mes. Y la tendencia seguirá. Y a medida que baje ese... Por favor, concluya. Baje su aceptación, subirá su temeridad. Y lo hace de una manera tan increíble que la opinión de un congresista, con la que uno puede discrepar, la convierte en la decisión del Congreso. Y quiero terminar con esto, señor presidente. A diferencia del Poder Ejecutivo, que es un ente con una cabeza, con una jerarquía, el Congreso es distinto. El Congreso tiene un presidente que lo representa, pero acá somos 12 grupos parlamentarios. Un minuto contra su bancada. Justamente el arte de la política es saber articular estas cosas. Entonces no le pueden pedir al Congreso una sola opinión. El Congreso tiene derecho a través de sus integrantes a tener X opiniones, que no se pueden confundir como el Congreso. Entonces, una cosa
Y yo puedo aceptar que el señor Vizcarra o sus ministros le respondan a los congresistas o a un grupo parlamentario, pero confunden los grupos parlamentarios y los congresistas con la institución del Congreso. Entonces el ataque es institucional a un organismo del Estado tan importante como el Poder Ejecutivo. Eso es un acto de sedición contra el orden constitucional. Y realmente nos quieren aventar a un salto al vacío. Y estamos hablando de un presupuesto que sabe Dios si se podrá cumplir en el camino. Espero y hago voto, señor presidente, porque el Perú encuentre una senda de diálogo. Gracias, congresista. ¿Acuente su bancada? Ok, otro. Por favor, para que concluya. Sí, le decía que yo lo que hago votos. Tengo el tiempo de la bancada, Luciana León. Ok. La idea, presidente, creo que es aprovechar esa circunstancia y aprovechar que tenemos de frente a los señores ministros, que no dudo su buena voluntad. Yo comprendo que tienen vocación de dialogar y de buscar entendimientos y de construir puentes. Pero yo veo al señor de Solar que construye, es como el puente del río Kwai, ¿no? A él le han encargado que lo construya, pero viene alguien y lo destruye. Así estamos. Entonces realmente, no recuerdo el nombre del jefe británico que construyó el puente, ¿no? Que amó tanto su obra que la quiso preservar y no quería que la destruyeran sus propias fuerzas, pero el fuego amigo terminó destruyendo su propia obra. Acuérdese la película del río Kwai, a usted que le gusta el cinema, señor primer ministro. Pero realmente me parece importantísimo que hagamos votos para seguir en esa ruta, sin destruir los puentes, por el contrario, construyéndolos, tendiendo caminos. Creo que esa es la idea. Usted está en esa idea. Creo que el primer ministro también está en la idea. Seguramente hay muchos peruanos que estamos en esa idea. Nosotros no estamos contra los que quieren oponerse al desarrollo del país. Nosotros no estamos con aquellos que dicen, muy bien, apoyamos al gobierno, pero que no sea Quellaveco, que se caiga Tía María, que se caiga lo de aquí y lo de allá. Eso no es apoyo. Eso es ser fariseos, señor presidente. Esa gente que te tiende la mano y después te la muerde. Que no se engañen los del gobierno con los falsos apoyos, que son temporarios, o apoyan cuando quieren y les conviene, y le jalan la alfombra cuando no les conviene. Ese es nuestro compromiso, señor presidente, desde el APRA, de apoyar esta política de entendimiento y diálogo, sin violencia, defendiendo la democracia y la institucionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista del Castillo. Le agradezco las palabras y invoco nuevamente a la representación nacional. Vayamos al diálogo, vayamos a una agenda, que respetemos la agenda y concentrémonos en ella. Es importante para el país, el Perú está primero. Señores, vamos a decretar un cuarto intermedio para el almuerzo. Nos encontramos a las 3:30. ¿3? Hasta las 3:30. Son exactamente la 1:00 con 31 minutos, entonces se levanta la sesión hasta las 3 de la tarde. 3:30 de la tarde se reanuda la sesión para continuar con el debate de los congresistas de las diferentes bancadas, tras la presentación y exposición del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el ministro de Economía, Carlos Olivas, para sustentar el proyecto de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero del 2020. Así que hacemos una breve pausa.